El mundo entero y en especial México, por ser vecino de los Estados Unidos, tiene la mirada puesta en las elecciones norteamericanas. Sin duda es tema de agenda por todo cuanto significa nuestra relación con esa nación y los retos que vendrán si gana Hillary Clinton del Partido Demócrata o Donald Trump del Partido Republicano. Estados Unidos es el primer mercado para las exportaciones mexicanas con una participación del 77% y es nuestro primer proveedor con un total de 49.9%. México ocupa el tercer lugar en el comercio de Estados Unidos y es el segundo como destino de sus exportaciones y tercero como proveedor de bienes importados. Además, por supuesto, de los lazos históricos, sociales y culturales que nos unen. Somos 35 millones de mexicanos en Estados Unidos. De ahí la importancia que tiene para México estar al tanto de sus elecciones, de quien llegue a la Casa Blanca y de quien tome las decisiones. Esta noche haremos un corte de caja de la carrera presidencial en los Estados Unidos. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comencemos. Me da mucho gusto recibir esta noche a Arturo Rocha. Él es politólogo e internacionalista del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Con mucho gusto, Arturo. Pues ya finalmente están los candidatos ya nombrados, oficiales. Donald Trump por parte de los republicanos, Hillary Clinton por parte de los demócratas. Estamos hablando de un hecho verdaderamente histórico. La primera mujer en toda la historia de Estados Unidos que es candidata a la presidencia. Es correcto. Después del mandato doble de un presidente exitoso y ejemplar como ha sido Barack Obama, Estados Unidos tiene frente a sí una disyuntiva histórica mayor. Por un lado tiene, como usted ha mencionado muy bien, la puerta abierta para que por fin se rompa ese techo de cristal. Claro. Y justamente una mujer que ya es hora, por ¿no? favor. Digamos, es una obviedad que tendría que haber sido ocurrido décadas antes, pero bueno, afortunadamente Hillary Clinton ha vencido en una contienda muy complicada. Y bueno, por un lado está la candidatura de la primera mujer que podría llegar a la Casa Blanca y por el otro lado tenemos una candidatura abiertamente fascista. Así es. Es una candidatura fascista y el término no es menor, en tanto que el nacionalismo, el miedo, el populismo, la demagogia, la xenofobia son las características esenciales para un régimen fascista. Entonces, no deja de ser una gran ironía con trascendencia global, que por un lado Estados Unidos pueda dar un paso adelante en la historia después del presidente afroamericano, con la primera mujer presidenta, y en la antítesis total, en las antípodas, un paso hacia el abismo, hacia la incertidumbre, hacia el riesgo mayúsculo de una crisis nacional, continental, regional e incluso, obviamente, global. Sin lugar a dudas. Ahora bien, en eso, pues en Latinoamérica nosotros estamos bastante más avanzados que los Estados Unidos porque ya hemos tenido mujeres presidentas. Hemos tenido mujeres presidentas en Chile, en Argentina, vamos, Brasil. Hay una historia, por supuesto, en Brasil. Y sin embargo, es la primera vez que hay una candidata mujer en los Estados Unidos. Ahora bien, yo tengo ciertas dudas en el sentido de decir, ¿cuántas personas finalmente pueden ver esta elección como una reelección disfrazada de Bill Clinton? Por una parte. Por otra parte, estamos hablando de una mujer con mucha experiencia, con mucho oficio político, cosa que por supuesto Donald Trump, vamos, no tiene ni idea. De repente hace cada declaración y se hace bolas y entonces da una cifra y después da otra y da otra. Y lo único que yo veo en el caso de los simpatizantes de Donald Trump es decir, estamos en contra de los demócratas, estamos en contra
del actuar del presidente Obama, porque si bien el presidente Obama tiene una gran aceptación fuera de los Estados Unidos, tiene muchos detractores adentro de Estados Unidos y las cosas hay que decirlas como son. Entonces, en este momento no solo son los negativos que puede tener en un momento dado Hillary por haber filtrado en su correo personal una serie de datos y de información que son considerados de alta seguridad nacional, sino además que le vayan a cargar la mano también sobre los errores que haya cometido el presidente Obama. Yo lo vería desde, es un punto muy certero, pero desde la óptica inversa. Es decir, Obama, a pesar de que tiene muchos críticos en el país, está cerrando su ciclo con muy altos niveles de aprobación. Muy altos en términos de Estados Unidos, porque apenas supera el 50-52%. Habiendo dicho esto, tiene un récord similar al que tuvo Bill Clinton al final de su candidatura. Por lo tanto, y se vio en la convención demócrata en Filadelfia, cuando hablaba el presidente, cuando hablaba Michelle Obama, era ese puente entre una izquierda más progresista y una izquierda más liberal, pero más de centro. Pero era que es su la que gente. representa O sea, Clinton. ojo, aquí en la convención está la gente que está a favor de ellos. Bueno, yo hablo en general, digamos. He tenido la oportunidad de escuchar en los Estados Unidos pues tanto a los republicanos como a los demócratas, que eso siempre es muy interesante. En primer lugar, el Partido Demócrata como el Republicano tiene un cisma importante. ¿Cómo no? Y entonces, a pesar de que dentro de la Convención Demócrata, dirigiéndose a afiliados o partidarios del Partido Demócrata, tenía una oposición que abucheaban a Hillary Clinton y que cantaban incluso que la encerraran por el asunto de Libia y el FBI. Exactamente. Entonces no es sencillo y no es menor decir que Obama es un puente entre las dos facciones, porque esa unidad es esencial para tener una aspiración realista a poder vencer a Donald Trump en No, y si a eso le sumas los simpatizantes de Bernie Sanders, que no estaban muy de acuerdo. Pues Obama, por ejemplo, de los simpatizantes de Bernie Sanders, más o menos el 63% apoya a Hillary Clinton. El 83% apoya a Barack Obama. Entonces, ese 20% puede resultar vital. ¿Cómo no? Entonces, necesitamos justo a un presidente Barack Obama que sea activo, que sea partícipe. Uno, para defender el legado que ha dejado en ocho años, claro, a partir de Hillary Clinton. Y dos, en el sentido electoral, más puro y duro, ¿no? Sí, es sin decir, duda. Es redituable. Ahora, hay otro punto que también es fundamental, me parece, en este momento, el estar hablando permanentemente de una reforma migratoria, cuando ha sido, pues, una de las cantaletas, porque pues, no puedo llamarlo de otra manera, o de las propuestas que tuvo Obama desde su primer periodo. Yo creo que aquí hay un punto también fundamental, no es algo que dependa de él, depende del Congreso. Exactamente. Depende de que el Congreso lo apruebe. Entonces, no puedes tú tampoco comprometerte a algo que al final no depende de ti el aterrizarlo o no, sino que depende del Congreso. Si tú sigues con exactamente lo mismo, creando falsas expectativas en los votantes, al final se van a sentir defraudados. Y sabemos perfectamente bien que en este periodo del presidente Obama, pues ha sido cuando se cuenta con la cantidad más grande de deportaciones que ha habido en la historia. Eso es absolutamente cierto. Hay que precisar que la primera victoria electoral de Obama, él obtuvo mayoría en las dos cámaras. Así es. Con lo cual, él podía legislar como un sistema parlamentario, más o menos. Y decidió dar la batalla por Obamacare en vez de la reforma migratoria. Así es. Una vez que el Congreso, la Cámara Baja, pasa a manos de republicanos, intenta dar la batalla y la pierde. Claro. Barack Obama ha tenido en sus grandes batallas un diagnóstico certero de los problemas del país y, a diferencia de Sanders o Clinton, mucho más a la izquierda o más a la derecha, tiene una posición política que no le permite negociar en el Congreso. Exacto. Y por eso ha perdido básicamente dos grandes batallas, la que usted ha mencionado, la reforma migratoria y la regulación de armas, tragedia tras tragedia tras tragedia. Otra de las cosas, no porque además los norteamericanos dicen, bueno, pero si está en la Constitución, ¿por qué no voy a poder usar mi arma y tener mi arma? Y la propuesta de Obama nunca fue modificar la segunda enmienda. La propuesta de Obama fue hacer background checks, revisiones para que aquel que compre un arma tenga salud mental, no tenga un historial criminal. Bueno, eso es algo... Y bueno, también prohibir armas que se utilizan en la guerra.
que se utilizan para asesinar cientos de personas en segundos. Dios. Algo absolutamente fuera de lugar. Bueno, la ventaja con Hillary Clinton y Tim Kaine, su vicepresidente, es que a pesar de que no tienen una agenda tan progresista o tan, digamos, esperanzadora, porque Hillary, hay críticas importantes a Hillary Clinton, Sí. que son certeras, no es una candidata, a pesar de que es muy inteligente, no es muy lúcida en su uso de la palabra públicamente. No es una gran candidata política como si lo fue Obama, y prueba de ello es que la derrotó en 2008 en las primarias. Sí puede ser la llave que permita abrir ese candado junto con Tim Kaine, porque son demócratas de centro. Sí. Son demócratas. Hillary Clinton, cuando fue senadora por el estado de Nueva York, fue una senadora que pudo dialogar con Michael Bloomberg, que entonces era republicano, después fue independiente, y que en el Senado puede tener esa negociación, digamos, más de sentido común o más de votante mediano. Eso es. Al centro. Ella es, afortunadamente, Sí, una más voz de centro. que, sí, claro. Y Tim Kaine es su vicepresidente. Es también una apuesta. Él es católico. Así es. Y Y habla español. Habla español porque fue misionero en Honduras. Así Habla es. un español, francamente, bastante precario. Pero lo habla. Pero lo habla. Claro. Pero lo habla. Y también es un demócrata que está apelando a los republicanos de centro, Sí. que en algún momento dado a veces están en favor, puede ser de algún tema como el aborto, pero en contra de las armas. Esos que están, se llaman en swing states, estados Así columpio, es. que no saben si son demócratas o son republicanos. Bueno, Tim Kaine es una figura Sino más bien todo lo contrario. exacto, para robarle votantes a Donald Trump. Así Entonces es. puede en realidad enervar a la facción de Bernie Sanders, Sí, claro. como ha pasado, Claro. pero la apuesta es, aunque Sí, tengamos porque Bernie el 70, Sanders está del lado completamente está muy a la de izquierda. Imagínese usted qué hubiera pasado si Bernie Sanders hubiera sido candidato con el candado en Washington. No, bueno. Además, recordar que no es un demócrata, él fue senador por Vermont independiente. Sí. Entonces, hubiera sido un candado peor que el que hemos visto con Obama. Una de las grandes lecciones después de Obama es necesitamos negociar en el Congreso, por y supuesto. la esperanza que me da es que Hillary y Tim Kaine pueden ser esa llave que no se necesita una idea revolucionaria, a pesar de que el movimiento de Sanders es encomiable y es muy certero en su lucha con la desigualdad. Se necesita pasar la reforma migratoria, se necesita pasar la reforma de armas, Sí, claro. se necesita seguir con energía verde. Son temas muy, digamos, Muy sensatos, importantes y muy vitales, sensibles. pero tampoco es como sacar esta idea brillante detrás del escenario. No, son cosas muy de sentido común, Sí. que se tienen que hacer en Washington, y en ese sentido, ¿Y sabes qué es lo único que a mí me preocupa? ¿qué es? Que Donald Trump sí puede llegar a ser presidente. Absolutamente. En ese sentido, el New York Times, el primer informe que sacó, dijo que existía la probabilidad de que, como lo compararon con un deporte muy típico en Estados Unidos, el básquetbol, la probabilidad como si fallara un tiro de castigo, que pasa muchísimo, es el 30% aproximadamente, esa es la probabilidad de que Donald Trump gane. No, bueno. Y, digamos, lo verdaderamente alarmante es que ningún país ha sido tan insultado, tan denigrado, tan vapuleado, tan nosotros. amenazado, ni China, ni No, obviamente bueno. Rusia. Imaginen la consecuencia que podría tener cerrar NAFTA, No, bueno. el muro, que lo No, paguemos, que que no, de alguna manera no nos dejen tener las divisas de las familias que dependen de ello. Hombre, que es la Las segunda exportaciones. entrada de divisas al país, la segunda después del petróleo. Y además de eso, las exportaciones hacia Estados Unidos que son absolutamente mayores a cualquier otro país, alrededor del 80%, es ridícula. No hay ni la Unión Europea, ni Canadá, ni China, ni nadie juntos Así son es. medianamente comparables con la importancia que tiene, no Estados Unidos, Texas. No Estados Unidos, Texas. Ojalá que de veras, ay caray, ¿cómo lo puedo decir amable y políticamente? Ojalá que lo piensen, caray, y hagan algo. Porque México merece, de verdad, un destino mejor, y sin lugar a dudas los Estados Unidos también merece otro tipo de futuro. Vamos directamente hacia algún lugar de Europa con José Luis Belmar y Una mujer en mi historia. Sarah Jane Lippincott, nacida en 1823 y mejor conocida como Grace Greenwood, fue una autora estadounidense, poetisa y conferencista,
una de las primeras en tener acceso a las galerías para la prensa en el Congreso, donde siempre utilizó sus preguntas para abogar por las reformas sociales, el abolicionismo y los derechos de la mujer. Sus primeros escritos, poemas e historias infantiles se publicaban en los periódicos locales. En 1844 llamó la atención nacional a la edad de 21 años con un poema que le publicó el New York Mirror. Su poesía empezó a ser reconocida y se convirtió en miembro prominente de la Sociedad Literaria de Nueva York, junto a Anna Lynch, Edgar Allan Poe, Margaret Fuller y Waldo Emerson, entre otros. Para octubre de 1849 era ya asistente de edición del magazine Good Day y del Diario de la Mujer en Filadelfia, con más de 125,000 ejemplares de circulación. Su colección de poemas, publicada en 1851, incluía apasionada poesía y referencia a la relación íntima con Anna Phillips e indicaban una aceptación de sexo íntimo con amigas. Se convirtió en una periodista de respeto y constantemente arguyó por la reforma de los papeles y derechos femeninos. Greenwood fue la primera periodista en la nómina del New York Times. Sus inquebrantables puntos de vista abolicionistas contribuyeron al origen de la controversia nacional. El escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne la criticó por sus cartas sobre sus viajes y la llamó mujer manchada de tinta. Grace también fue corresponsal para el Saturday Evening Post. Greenwood continuó luchando incansablemente por los derechos de las mujeres, por el derecho de éstas a ser mujeres, por el abolicionismo y por la abolición de la pena de muerte. Lincoln la llamó Grace la Patriota. Su obituario apareció en primera en el New York Times cuando murió en 1904 en la casa de su hija en Nueva York. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Grace Greenwood. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas tardes.